¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son las conjugaciones en quichua. Así que amigos, comencemos. Bueno, ya nos encontramos aquí. Conjugaciones en quichua se dice juninacui. Juninacui significa conjugar o conjugaciones. Sabemos que las conjugaciones se dan en tres tiempos. Tenemos el pasado, el presente y también tenemos el futuro. El pasado, amigos, en quichua se dice yallishka pacha. Significa el tiempo que ya pasó. El tiempo presente se dice kunan pacha. Significa el tiempo de este momento, lo que está pasando ahorita, digámoslo así. Y futuro significa shamu pacha, el tiempo que va a venir. Así que amigos, el día de hoy vamos a aprender lo que es las conjugaciones en tiempo pasado, que en quichua sería yallishka pacha. Para ellos, amigos, tenemos aquí, bueno, he construido este pequeño cuadrito que es como una reglita que debemos saber para poder entender y aprender a conjugar en el tiempo pasado. Esto significa que por acá tenemos el shutirandi, que son los pronombres, y acá tenemos terminación del verbo na. Es decir que, bueno, ya les voy a explicar más adelante en un ejemplo en la parte de acá. O sea que ustedes lo que tienen que aprender es para cada uno de los pronombres estas terminaciones que van a ir colocado luego en el verbo, que para ñuka es irkani, para can es irkangi, pai es irka, ñukanchik irkanchik, kankuna irkangichik y paikuna irkakuna. Esa es la reglita que ustedes deben aprender para cada uno de los pronombres. Ahora sí vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo lo que es un verbo que dice calpana, ¿no es cierto? Calpana significa correr. Pero vamos a ver cómo se escribe en el pasado. Por ejemplo, yo corrí, ñuka calparcani. Entonces se escribe, copiamos hasta donde está todo negro, de color negro. Entonces aquí donde está con rojo la sílaba na, vamos a reemplazar con la terminación de ñuka, irkani, ¿no? Irkani. Ahí estaría, ¿no es cierto? Irkani. Y de esta manera queda lo que es con la terminación de ñuca. Sería ñuca calparcani. Como ustedes pueden ver, aquí hemos quitado la sílaba na y también hemos añadido lo que es ircani para ñuca. Ahora para kangi o para can, perdón, para tú en quichua, de igual manera, copiamos toda la letra que está de color negra, le borramos la última sílaba, la na, y le añadimos lo que es ircani, irkangi, irkangi, ahí está, irkangi. Y como pueden ver, ya está el verbo en el pasado, kan kalparkangi, que significa tú corriste. Ahora vamos a ver para pai, ¿no es cierto? Para pai, de igual manera, kalparkan, se añade lo que es la irka, ahí está, pai kalparka, él o ella corrió. Para ñucanchi, vamos a ver de igual manera, calpa, y tengo que colocar lo que es ir canchi. Ahí está. Y queda el verbo calparcanchi, que significa nosotros corrimos. Para Cancuna, para vosotros, ustedes, ir canquichi. Ahí está, ir canguichi. Y significa calparcanguichi. Ustedes corrieron. Y finalmente paikuna, ellos aumentamos irkakuna, o que quedaría kalparkakuna, paikuna, kalparkakuna. Y esto significa que ellos corrieron, ¿no es cierto? Como pueden ver, ahí está. Y de esa manera se va transformando al verbo, a cualquier verbo, al pasado. Recuerden que todos los verbos van a terminar en na. Entonces es más fácil de poder seguir esta regla para colocar cualquier verbo en el pasado. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. El siguiente verbo es mikuna, que significa comer o también significa comida, pero en este caso vamos a utilizar como un verbo que es comer. Mikuna. Para decir yo comí sería ñuka, miku y le añado lo que es irkani. Ñuka, mikurkani. Ahí está. Irkani. Para decir tú comiste, can
miku kangi, irkangi. Añadimos lo que es la terminación irkangi. Ahí está. Kan mikurkangi, tú comiste. Ahora para pai, pai mikurka, mikurka. Ahí está, irka, para la tercera persona singular. Ahora para nosotros o nosotros, nosotras comimos. Ñukanchik, miku, irkanchik. Ñukanchik, mikurkanchik. Nosotros comimos. Vosotros, ¿cómo quedaría? Miku, irkankichik. Cancuna, mikurkangichik, ¿no es cierto? Y finalmente para ellos o ellas quedaría mikurkakuna, irkakuna, la terminación irkakuna, ¿no es cierto? Y ahí está ya conjugado el verbo en pasado. Bueno, finalmente tenemos shamuna, significa venir o llegar. Vamos colocando el verbo con cada una de las terminaciones en cada uno de los pronombres, dependiendo de qué pronombre sea. Por ejemplo, en ñuka es irkani, sería ñuka shamurkani. Kan, irkangi. Pai, irka. Ñukanchik, irkanchik. Kankuna, irkankichik. Y paikuna, irkakuna. ¿No es cierto? Y de esta manera queda ya el verbo conjugado en pasado. Así que amigos, si les gustó este video, no se olviden compartir con sus amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video con otro, en donde vamos a ver otra conjugación en otro tiempo. Así que amigos, si algo no entendieron, pueden dejarle en los comentarios alguna pregunta y nos vemos en un próximo video. Chao.